Hola, ¿cómo están? Soy Salvador Rodríguez y hoy les voy a comentar sobre las conquistas de México. Sí, escucharon bien, las conquistas de México. Bueno, mucho se ha dicho, en general en los libros de texto, en general en las aulas, nos hablan generalmente de la conquista de México, dándonos a entender que México fue conquistado en 1521, el 13 de agosto de 1521, y se refieren más que todo al proceso de que México, debemos entender a México como un proceso, como lo que hoy entendemos como la República Mexicana, ¿no? Y que en esa fecha fue conquistado. Yo creo que aquí es impreciso, ¿no? Debemos complementar lo que se dice al respecto. Y en este caso, debemos decir que, si bien es cierto que en esa fecha se conquistó México, sí, pero fue México Tenochtitlan, ¿verdad? Que estaba ubicado en la parte central, más o menos, de lo que hoy es la Cuenca de México, ¿verdad? Entonces, obviamente, la conquista después de este proceso, pues continúa, ¿verdad? Continúa hacia el centro, continúa hacia el norte, ¿verdad? Y cada una tiene sus diferencias y tiene sus peculiaridades, ¿verdad? Entonces es importante entender esto. Son las conquistas de México. Bueno, para poder un poco que me entiendan en esta situación y cómo las regiones geográficas y los climas también determinan los procesos históricos, vamos a ver el siguiente mapa. Y el siguiente mapa es el siguiente, ¿verdad? Bueno, pues vemos en el mapa, ¿verdad?, que lo que es la República Mexicana y un poco más está dividido en lo que se ha denominado las tres áreas culturales o supraáreas culturales. Estas fueron establecidas por antropólogos para estudiar lo que es el México prehispánico, por así decirlo, ¿no? ¿Qué entendemos por un área cultural? Pues el espacio donde determinados pueblos, tribus, etcétera, comparten las mismas condiciones sociales, climáticas, económicas, teocráticas. Teocráticas es la cuestión del sistema de creencias en los dioses, etcétera, ¿no? Los mismos tipos de agricultura, más o menos. Entonces, es importante ubicarlo esto para que ustedes puedan entender cómo estas áreas culturales y sus diferentes elementos determinan que se realice un proceso de conquista diferente. Entonces, pues obviamente, pues México Tenochtitlan se encuentra, por así decirlo, dentro del área de Mesoamérica, ¿no? Aquí fue donde llegó Cortés y venció a los mexicas por diferentes razones, de salud, de utilización de marcas de tecnología más avanzada, entre ellas podemos encontrar los arcabuces, el caballo, y bueno, también se encontró con una población diezmada por la viruela. Bueno, que obviamente pues era una población débil y ya no pudo resistir el embate de la conquista española. Pero bueno, al conquistarse esta primera parte de la conquista, pues después continuó tanto para el sur como para el norte, ¿verdad? Pero en este caso vamos a hablar del norte. Continuó un proceso que va hacia lo que se llama Aridoamérica y lo que es Oasis América. Como pueden ver, Aridoamérica comprende lo que hoy es el norte de la parte central norte de la República Mexicana, ¿verdad? Y ahorita explicaremos qué significa el concepto. Y acá podemos ver Oasis América, que también pues ya está también dentro de el territorio de lo que hoy conocemos como Estados Unidos de América. Cada una tiene diferentes características.
diferentes condiciones, y es lo que vamos en este momento a charlar, ¿no? Bueno, pues vamos a establecer que las conquistas de México van desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, ¿verdad? La que se conoce como la conquista de México-Tenochtitlan, pues está dentro de la parte de Mesoamérica y se conquista la capital del Imperio Mexica, ¿verdad? El 13 de agosto de 1521. Pero como he mencionado con anterioridad, posteriormente seguirán, digamos, de 1530 a finales del siglo XVI, o sea, 1600, seguirá Aridoamérica, ¿verdad? Que va a continuar hasta el siglo XIX, o sea, son procesos que siguen y siguen y siguen, con lo cual no se acaba el proceso de conquista, es un proceso que no terminó de manera tan sencilla ni tan rápida. Y luego vemos también pues Oasis América, ¿no? Que también podemos ver que en algunos casos se desarrolla hasta finales del siglo XIX. Bueno, Mesoamérica, pues este término que les hablaba yo de área cultural fue establecido por Paul Kirchhoff, y bueno, pues habla, ¿no? ¿Qué era lo característico de Mesoamérica? Bueno, pues tenían un clima bastante positivo, digamos, tenían bastantes recursos, la agricultura se podía dar también la caza, se podía dar la recolección, había canales de agua, había agua abundante, y esto podía crear un sistema de agricultura bastante más complejo. En fin, la gente podía establecerse, ¿no? Establecer pequeños asentamientos. O sea, eso se entiende cuando se habla del sedentarismo. Sedentarismo implica asentarse, digamos, casi siempre a las orillas de un río, ¿verdad? Si se puede, pues que el agua es fundamental, y bueno, pues desarrollar diferentes actividades, ¿verdad? Como ustedes saben, pues los hombres se dedicaban a la caza, a actividades, digamos, más complejas, y las mujeres también en actividades complejas, pues la recolección de frutos, el educar a los niños, en fin, ¿no? Entonces, este tipo de asentamientos estaban a lo largo de esta área cultural de Mesoamérica, ¿no? Entonces, la conquista de esta zona pues tiene determinadas, digamos, determinadas características. No quiero decir que fuera más fácil, pero al menos había un sistema de creencias, un sistema económico, un sistema social, etcétera, etcétera, que de hecho los españoles aprovecharon tiempo después para establecer el de ellos mismos, es decir, sobre las estructuras de poder y ciertas estructuras sociales. Los españoles se sobrepusieron su muy peculiar, ¿verdad? Este aparato de dominio, y por eso hasta cierto punto les fue un poco más pertinente la conquista, no fue tan complicada, si se me permite la expresión, ¿verdad? Cosa que no va a suceder en otras áreas culturales, ¿verdad? Pero bueno, aquí pues miren, vemos la conquista de México-Tenochtitlan, pues se da dentro del área cultural de Mesoamérica. Obviamente la imagen que vemos aquí tiene todas las características de cómo los europeos se imaginaron que fue la conquista, porque definitivamente esta imagen no tiene nada que ver con la conquista real, ¿verdad? Aquí, como pueden ver, hay ciertos trazos, ciertas utilizaciones aquí de los colores. Obviamente vemos aquí a Moctezuma como un rey, cuando en realidad no era un rey, eran señoríos, etcétera. Es la visión europea, pero bueno, así se lo explicaban los europeos. Y bueno, pues vemos en esta siguiente imagen, cómo se los imaginaron estos artistas europeos la conquista de estas nuevas tierras, ¿no? El 13 de agosto de 1521 se conquista México Tenochtitlan, ¿verdad? Donde participaron pues muchos elementos, ¿verdad? Y fue como todo proceso de conquista, fue sangrienta, se perdieron muchas vidas, y bueno, pues finalmente los españoles lograron vencer al Imperio Mexica, ¿no? Y bueno, pues aquí, como les comentaba un poco, pues esta no es una representación de
de esos años, sino lo quise tomar porque vean, más que todo quiero relatarles un poco la cuestión del conquistador, ¿verdad? Cómo era el conquistador en esos tiempos, ¿verdad? Con su traje, ¿verdad? Sí, con su armadura, la utilización del caballo, ¿verdad? Que ustedes no lo saben, pero la conquista también, las conquistas se tuvieron a favor de los españoles la utilización del caballo. El caballo no era conocido en estas tierras, en América como tal. Entonces, pues, imagínense lo que pensaban. Incluso las crónicas dicen que los indígenas se espantaban porque veían a un hombre siendo parte de un animal, y bueno, el animal se movían con mucha versatilidad, muy rápido, etcétera. Entonces, eso también fueron de las cosas y de los elementos emocionales que también causaron impacto en los mexicas y en todo lo que es todas las tribus, etcétera, de las conquistas de México, ¿no? Entonces, pues, a grosso modo, estos fueron elementos que participaron y fueron muy importantes, ¿verdad? Aquí pues vemos también lo mismo, sí, está este problema que tuvieron que enfrentar los mexicas, y que pues sí, también obviamente la idea de el avance, digamos, militar, el avance tal vez de las armas, las creencias ideológicas, ¿verdad? Como les mencionaba, de ver a los hombres, a los seres humanos montados en caballos y combatiendo. Tal vez en un momento la participación en primera instancia de las ideas, ¿verdad? De que los españoles eran dioses que venían, ¿verdad? Y que Cortés era Quetzalcóatl, que finalmente luego, pues casi en el proceso mismo de la conquista de México, Tenochtitlan, se dieron cuenta de que no, pues era un hombre común y corriente, que lo que venía era hacer lo propio, ¿verdad? Bueno, entonces, pues luego sigue, digamos, lo que les he comentado como Aridoamérica, que más o menos sucedió por entre los 1530 y 1600, donde participaron pues las órdenes religiosas también, ¿verdad? O sea, debemos entender que todo proceso de conquista se da entre la espada y la Biblia, ¿no? Donde participaron las órdenes franciscanas, la dominica, la carmelita, las agustinas, y sobre todo en esta parte de Aridoamérica, los jesuitas, ¿verdad? Fue una parte difícil, porque fíjense que Aridoamérica precisamente se llama así por árido, o sea, era una zona árida, no había mucha agua, no había mucha agricultura, el suelo no era propicio, no había posibilidad de asentarse porque había que perseguir la chuleta, o sea, la comida. Y entonces pues la gente no podía sentarse, tenía que estar moviéndose constantemente para poder pues encontrar la comida, los alimentos, agua. Por eso fue muy complicada. Estos indígenas que poblaron estas áreas pues tenían menos estructuras, ¿verdad? Porque andaban itinerantes, eran nómadas, o sea, se movían de un lado para otro, etcétera, ¿no? Pero bueno, en esta parte de Aridoamérica, sobre todo en la parte central de la República, de lo que hoy conocemos como la República, pues estaban un montón de tribus que por los mexicas eran llamados los chichimecas, que significa en náhuatl cabeza de perro. Para los mismos mexicas, estas tribus, que tienen una infinidad de nombres, una gran variedad, pues eran gente muy hábil en la lucha cuerpo a cuerpo, eran muy salvajes, muy feroces, conocían de manera perfecta los territorios, estaban totalmente disgregados, etcétera, etcétera. Y entonces, por lo mismo, la conquista de esta parte de lo que es Aridoamérica fue muy compleja para los españoles, porque tuvieron que enfrentarse a ellos, porque los chichimecas eran digamos, salvajes. No quiero decir que los españoles no, porque los españoles también lo fueron, vaya, poniéndonos en esta visión también del lado de los indígenas. Entonces, pues fue muy difícil. De hecho, las carretas en un momento dado, cuando ya lograron medio
colonizar estas partes, las carretas que se trasladaban hacia ciertas poblaciones en Aridoamérica, ya cuando se establecieron ciertas poblaciones, pues tenían que luchar contra los chichimecas, y los chichimecas eran salvajes y muy buenos en la lucha cuerpo a cuerpo, y finalmente veían a cualquier blanco, a cualquier persona que fuera extraño como enemigo. Cuando los llegaban a vencer, pues los agarraban y les cortaban la cabeza y las hacían pequeñas, ¿no? Disminuían la cabeza y esa se la colgaban en el pecho. Entonces hay muchas crónicas, hay muchos libros que hablan sobre esta etapa tan difícil también, digamos, como conocimiento histórico, donde hubo mucha violencia, donde fue verdaderamente, era toda una aventura poderse ir al norte de lo que hoy es la República, luchar contra los chichimecas, y los chichimecas luchar contra los españoles, y bueno, fue un proceso difícil. Y bueno, pues Oasis América, que como ustedes ven en el mapa, pues es la parte que está en la parte noroeste de lo que hoy es la República Mexicana, pues tenía la dualidad, ¿no? O sea, tenía condiciones propicias para la agricultura, regulares, más o menos, no las mejores. Las mejores las tenía solamente la zona de Mesoamérica. Oasis América no, se podía tener ciertas cuestiones de agricultura, en fin, pero privaban también con cuestiones desérticas. Entonces los pueblos también eran medio seminómadas, había asentamientos, en fin. No fue difícil. Las conquistas, las crónicas relatan que todos los conquistadores y colonizadores de estas tierras pues tuvieron que experimentar condiciones muy difíciles, ¿verdad? Fue realmente un proceso arduo, difícil, lleno de violencia, y donde finalmente pues se trataba de imponer la fe cristiana a los indígenas. Ellos se resistían, etcétera. Fue un proceso bastante complejo. Bueno, pues finalmente es importante, y quiero terminar este video con la idea de que, como pueden ustedes observar, fueron procesos diferentes. No fue lo mismo conquistar Mesoamérica que Aridoamérica que Oasis América. Cada una tuvo sus peculiaridades, cada una tuvo sus propios retos, y cada una, bueno, pues tuvo sus propios procesos de violencia difíciles para ambos lados. Pero sí es importante que cuando veamos en la escuela, cuando veamos en la tele o en cualquier medio de difusión la conquista de México, pensemos en esto. Sí, el 13 de agosto de 1521 fue la conquista de México Tenochtitlan. Pero el proceso de conquista continuó hacia el norte, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, incluso en los principios, todavía en la época de Don Porfirio, se estaban realizando, lo que le llamaban entonces, así se le denominaba técnicamente, procesos de pacificación, donde ya en ese entonces pues querían someter a los que quedaban, ¿verdad? Los indígenas que quedaban sin ser evangelizados o esto, al modo de vida occidental. Entonces es importante saberlo, es importante como mexicanos precisar y poder complementar nuestra tan interesante historia, ¿no? Al final de este video pues les pongo mi correo por si ustedes quieren platicar, si quieren sugerirme algo. Estoy totalmente abierto. Me gusta abordar todo tipo de historia. No solamente hablaremos de la historia como tal, digamos la que siempre está en los libros de texto. Como decía el doctor Luis González y González, todo es historia, todo tiene un proceso, nada es producto de la generación espontánea, ¿verdad? Todo tiene un proceso de inicio, un proceso de desarrollo y un proceso de declive. Entonces, pues los espero en un próximo video, y que estén ustedes muy bien y cuídense mucho. Hasta luego.